La Secretaría Departamental de Turismo y Culturas, junto a sus direcciones, les invita a la Hiquisiñani Virtual 2020. Este año contaremos con más de 20 participantes en el ámbito turístico, cultural, artesanal y comercial. Acompáñenos en este encuentro virtual, Hiquisiñani 2020. Querido hermano, tu suerte es que participes en el Hiquisiñani Virtual. Ahora con ustedes, la artesanía popular Ampara Rural. Bienvenidos al Hiquisiñani Virtual. La Paz, Departamento Maravilla. Culturas para el desarrollo. Lo mejor del Departamento de La Paz. Nuestras artesanías. Hiquisiñani Virtual.
Siñani 2020 presentamos el trabajo de los artesanos con capacidades diferentes. Buenos días, mi nombre es Maribel Trasguido, pues yo me dedico a confeccionar sábana, juegos de sábana, de todo tamaño, de una plaza, de plaza y media y de 2 plazas. Y pues mire, así le voy a enseñar. Esta es la sábana de adentro, esto va a los colchones, tiene opción a cambiarse el elástico para cambiarlo y se lleva. Asociación de Artesanas Amparampi realiza productos de fieltro. Como materia prima utiliza la fibra de oveja. Se realiza variedad de productos a base de agua caliente, fría, con jabón. Producen zapatones de diferentes tallas para niños, para adultos. Los precios son de 50 bolivianos hasta 100 bolivianos. A continuación, la Asociación Wali Manualidades. Mi nombre es Esperanza Blanca y bueno, pues tengo un niño con discapacidad y es por eso que yo me he especializado o me ha encantado hacer estos productos que quería explicarles también lo que yo hago, ¿no? Entonces también elaboro muñecos que ahora están saliendo muy bien, que son estos muñecos. Que esto es poco yo, es todo a crochet y la verdad es que es muy hermoso, ¿no? Que tengan así los niños para jugar. Y también hago estos unicornios para las niñas, son trabajos únicos, que es todo a crochet. A continuación, la Asociación Solidaria de Artesanías. Y ahora presentamos al elenco infantil Modance. Tránsito por paisajes sonoros, redescubriendo la paz al ritmo de sus marchas y danzas. Sé que me atraparán, me abra la luz y veo en sus ojos mixtura multicolor. Siento su piel y sus texturas, todo se hace familiar. Es la ciudad que habita en mí, sin su cuerpo. Es la ciudad que late en mí. Yo la siento y cante como el cielo, diversa por naturaleza, maravillosa como es, ya es parte de mí.
¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Fabricio Ardiles de Antix, baterista, y bueno, tengo el gusto de presentarles un tema muy querido por la banda que se llama Tócame, en una versión acústica distinta, así que espero que les guste y nada, pues a disfrutar. Cansado de tanto engaño y por fin te encuentro. Tú eres como soñé y son tus ojos que lo confirman. Tócame y no temas, solo bésame. Ahora con ustedes el Consejo de Mautas Indígenas de Tahuantinsuyo. Muy buenos días, mi nombre es Silka, soy de Cochabamba. Pues ahora les vengo a presentar diferentes plantitas. Aquí, como ustedes pueden ver, aquí está la huira, la manzanilla, llave, y aquí también podemos ver algunos minerales, raíces. Aquí está la pasa, que nos ayuda a combatir la gastritis, ¿no? Para todas aquellas personas que padecen de gastritis. Aquí está también la árnica. Esto nos sirve para diferentes baños, tanto para el hombre como para la mujer, y combatimos diferentes infecciones. Y ustedes aquí, como pueden notar, tenemos plantitas tanto del altiplano como el valle y oriente. Pero es importante prever ciertas enfermedades, y para ello es bueno consumir todas estas plantitas, ¿no? Dependiendo también la dosis, va a ir dependiendo. En ese sentido, yo les agradezco que me permitan participar de esta pequeña feria, y seguramente les va a interesar. Cualquier cosa, pues nos escriben y les vamos a dar la información necesaria en función a lo que ustedes quieren. Gracias. Bueno, un gran hayaya a todos nuestros hermanos creyentes. Mi nombre es Amira Adelaida Juana López, soy amauta. También realizo huertas para las casitas, para negocios, para el hogar, para la pareja, para el amor. Hayaya, hayaya. Bienvenidos al municipio Chacarilla. Aquí tenemos vestimenta a nivel provincia Gualberto Villarreal, con pollera bayeta y hilándonos de lana de oveja, así nuestro vestimenta. Este es para pollera de vestimenta, y este es para cama. Hay que tiñer, hay que turcilar, recién hay que
Tijera. ¿Para qué es bueno, hermana? Ese es para temperatura, para tos, para todos fiebres que tenemos. Ñaca y tulantola, ese es para enfermedad COVID que ha aparecido la enfermedad. Para eso con este nos sanamos. Nuestros tatarabuelos, que antes abuelos que nos curaba con este, nomás antes no había ni médico ni doctores para que nos cure. Para todo este tola y ñaca es medicamento. Ahora con ustedes, estudio artístico de danza Tatiana Vera. Ahora con ustedes el grupo Sicuris Humanata. En el Hikiseñani virtual, la Orquesta Plurinacional de Instrumentos Autóctonos. La Dirección de Culturas del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz te invita a que sigas disfrutando del Hikiseñani virtual a través de expresiones culturales inmateriales. En la plataforma milapaz.travel se encuentran registrados más de 400 emprendimientos turísticos del Departamento de La Paz. ¡Bienvenidos a la Hikiseñani!
joven de Bolivia presente en el Hikiziñani virtual. La actividad turística para el Gobierno Autónomo Municipal del Alto es una política prioritaria que logra ser un pilar fundamental para fortalecer el desarrollo económico, generando fuentes de empleo. Naturaleza. Cultura. Aventura. Naturaleza, cultura, aventura. Así es el Alto. Y en el Hikiziñani virtual también tenemos ciclismo. Y a través de la feria virtual Hikiziñani queremos invitar a la próxima carrera ciclística Integración. Y para unir los pueblos, esto se va a realizar en el mes de abril 2021. Contactarse con mi persona, Gonzalo Quispe, 735-23-868. Están invitados cordialmente el pueblo de Bolivia.